El Señor les bendiga. Bienvenidos a un podcast de SDC, Soldados de Cristo, el Ministerio Juvenil de Iglesia Cristiana Josué de la ciudad de San Miguel, en el país de El Salvador. Así que sean todos bienvenidos. Queremos comenzar con una disculpa. Sabemos que algunos han estado escribiendo que cuando vamos a subir, y vamos a subir un podcast más, pero Sí. por diferentes actividades de la iglesia, del ministerio, no habíamos podido, pero bendito sea el Señor. Ahora estamos ya realizando este podcast siempre con mi compañero de fórmula en la banda derecha, hermano Julio Bonilla. ¿Qué tal? Saludos a todos, bendiciones y pues a darle con todo de nuevo con los podcasts para que sea de bendición para todos aquellos que nos ven, que nos escuchan y que podamos aprender más acerca de la palabra de Dios. Así es, pero antes de entrar de lleno, el tema que traemos está espectacular, está muy bueno, pero antes de entrar de lleno, queremos felicitar a uno de nuestros productores del programa de SDC, hermano Juan Carlos, que hace unos días atrás estuvo cumpliendo años, así que feliz cumpleaños, hermano Juan Carlos, que el Señor le bendiga de toda parte, de toda la familia de Soldados de Cristo. Ahora bien, hermano Julio, vamos a hablar de venciendo la Incertidumbre. incertidumbre. Es algo que, sin duda alguna, en la generación actual está afectando bastante, como por ejemplo jóvenes que tienen incertidumbre, ¿qué voy a estudiar en la universidad? Incertidumbre de que seré capaz de poder estudiar y graduarme en la universidad, o incertidumbre, ¿podré conseguir un trabajo? ¿Qué pasa si mi papá o mi mamá muere? ¿Qué haré yo? ¿O qué pasa si yo muero? ¿Estaré listo para enfrentar la muerte? ¿O si me enfermo? ¿Cómo afrontar la incertidumbre referente al futuro, pero también la incertidumbre referente al pasado? Pasado, correcto. Sí, bueno, sí es creo que bien importante, ¿no? Porque creo que cada generación ha marcado el hecho de la incertidumbre porque siempre han habido situaciones a nivel mundial, de cualquier índole, ¿no? Económico, político, social, y siempre el ser humano ha estado con esa duda, ¿no? Tal vez incertidumbre, tal vez, bueno, ¿qué es incertidumbre? O sea, esa duda, esa que tenemos en cuanto al futuro, en cuanto al pasado, de no saber qué va a pasar. Entonces, pero que como aprenderemos ahora y lo recordaremos a través de la palabra, Dios siempre tiene una respuesta y Dios siempre tiene una salida. Recordemos que este podcast es para jóvenes, pero tenemos la bendición que nos ven de todas las edades. Claro, claro. Generaciones pasadas a la incertidumbre se le llamaba así, incertidumbre, o sencillamente miedo al futuro, o miedo al recordar momentos o eventos del pasado que me marcaron de manera negativa y que eso genera incertidumbre en mi presente, en mi actualidad. Sin embargo, la palabra incertidumbre ha sido transformada por las nuevas generaciones y hoy le llaman ansiedad. Es la famosa ansiedad. Tengo ansiedad, no sé qué voy a hacer en el futuro. No sé cómo enfrentar este problema, tengo ansiedad. ¿Por qué? Quisiera comenzar preguntando que analizáramos por qué esta generación es mucho más frágil para enfrentar la ansiedad, la incertidumbre, que las generaciones pasadas. ¿Qué opinan? Bueno, creo que la generación actual ha sido más frágil porque no se le ha dado como el impulso de que ellos mismos enfrenten la situación. O sea, a veces la sobreprotección, y esto también para los padres, ¿no? Si sobreprotegen mucho a sus hijos, no les dejan tirar sus alas, andar, caer, que es algo normal en la vida, y levantarse cuando uno va aprendiendo a caminar y los sobreprotegemos, vamos a crear generaciones frágiles, generaciones que no pueden afrontar el problema porque lo tenemos cubierto y le damos todo, ¿no? O sea, tal cosa, lo querés, toma, 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 y nunca le enseñamos a luchar, a esforzarse, a decir, bueno, yo quiero, porque es una generación que no tiene objetivos, muchas veces que no tiene metas, y eso obviamente si no tenemos metas, nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué va a hacer con mi vida? No, pues no sé. Le preguntan muchos jóvenes, ¿y qué quieres estudiar? No, no sé, ya van a segundo año de bachillerato, o ya casi van a salir de bachilleres y dicen, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a ser de mi vida, pero ¿por qué? Porque muchas veces le hemos dado todo y eso no crea carácter o crea carácter débil que ante cualquier
situación, ante cualquier problema, se quiebran, ¿sí? Y no es que ante la vida nunca vamos a tener incertidumbre, pero que dependiendo del carácter, ¿no? O sea, nos vamos a levantar. Y esa es la idea, ¿no? O sea, si nos caemos de que tenemos alguna duda, también tener una perspectiva de futuro nos va a ayudar a salir adelante. Y yo creo de que la ansiedad, la incertidumbre golpea muy fuerte a esta generación actual. Queremos dar un rango de a qué nos referimos con generación actual. La generación actual se considera aquellos que llegan hasta los 25 años. Entonces lo golpea muy fuerte porque ellos han sido creados con el pensamiento de que es que yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Yo me merezco tener éxito. Yo me merezco casarme y ser feliz. Yo me merezco comprar el carro. Yo me merezco adquirir mi título universitario. Yo me lo merezco. Pero si nos vamos a la palabra del Señor, este mundo no nos merecemos nada. Claro. No nos merecemos nada. Entonces, cuando llega te golpea la realidad de que lo que yo se supone que me merezco, no lo puedo alcanzar, no lo puedo tener, es ahí donde entra la ansiedad, La frustración. la frustración. ¿Y hoy qué hago? No sé qué voy a hacer. Yo quería ser médico, pero en el primer ciclo dejé la tal materia, ya no puedo continuar. ¿Y hoy qué hago? ¿Qué me voy a dedicar? Entonces, lo primero que yo considero para poder vencer la incertidumbre, la ansiedad referente a las cosas que pasan en el futuro es quitar la mentira que nosotros nos merecemos las cosas, lo mejor de este mundo. Bíblicamente, todo lo que nosotros tenemos es por gracia del Señor, no porque nosotros no lo merezcamos. Porque si nosotros tenemos el pensamiento que yo me lo merezco, estamos buscando hacer nuestra propia voluntad antes que la voluntad del Padre. Y eso genera un conflicto espiritual y emocional. Espiritual porque estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Y eso nos revela que nuestro propio Dios no es el Señor, sino que nuestro orgullo, nuestro deseo de querer hacer nuestra voluntad. Y emocional porque al ver que no se cumple lo que nosotros deseamos, genera entonces frustración. Y surge la pregunta, ¿y hoy qué hago? Claro, claro. ¿Y hoy qué hago? Sí. Pablo lo decía, ¿no? Que era lo que era, ¿no? Por la gracia de Dios. Y eso cuando estamos en sintonía con la voluntad de Dios, obviamente vamos a llevarlas de ganar. Sí, para el cristiano estar conectados con la voluntad de Dios es sí o sí éxito, porque se va a entender que no es la voluntad de nosotros, sino que nos sometemos a lo que Dios dice, ¿no? A lo que Dios nos manda. Y obviamente, si seguimos un camino de obediencia, nos va a ir bien, aunque hayan situaciones difíciles, pero vamos a poder superarlas, como quizás veremos en el resto de la charla, ¿no? O sea, de ejemplos bíblicos de cómo se superaron o cómo superaron la incertidumbre, la duda, el miedo, la ansiedad, todas esas situaciones acerca del futuro, ¿no? Así es, vamos a ver, vamos a dividir la conversación en tres partes referente a tres tipos de ansiedad o de incertidumbre que están afectando a la generación actual y no solo a la generación actual, sino que a todo tipo de personas. La primera incertidumbre es referente la incertidumbre al futuro. ¿Qué pasa con aquellos jóvenes de que, como usted bien lo mencionaba, estaba en bachillerato y tienen la incertidumbre, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué estudiar? O aquel joven universitario que lleva por la tercera carrera que se ha cambiado porque tiene la incertidumbre de que no siento que no encajo en ningún lugar. Comencé estudiando ingeniería, me pasé a medicina y ahora estoy por mercadotecnia y no sé, no encajo, es incertidumbre. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Creo que una de las Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Creo que ese fíate o dijéramos confía, si recordamos en algún tiempo era la cuestión de la palabra, ¿no? O sea, de que la palabra tenía mucho valor, ¿verdad? No, te doy mi palabra y entonces así va a ser. O cuando quizás íbamos a la tienda a comprar algo,
dice mi mamá que le fíe tal cosa. O sea, ¿por qué? Porque confiaba que nuestra mamá le iba a pagar, ¿no? Correcto. Entonces, eso era lo que, por eso nos daban la crema, el queso, etcétera. La La Coca-Cola. Coca-Cola, obviamente. Entonces, vemos de que cuando el proverbista dice que nos fiemos, que nos confiemos en Jehová, es porque realmente podemos tener la plena certeza, la plena seguridad de que nuestra vida en la mano de Dios está bien guardada. Y eso, por eso que dice, no nos vamos a apoyar en nuestra propia prudencia, sino que en la mano de Dios, o sea, bajo la cobertura de Dios, bajo la guianza de Dios. Este joven que si está haciendo una carrera que la otra o no sabe, pararse y decir, bueno, ya no más yo, sino que, Señor, ¿qué quieres que yo? Sí, llegar a esa encrucijada. De hecho, yo lo viví. Yo me recuerdo que cuando estaba en bachillerato y ya estaba, me faltaban 2 meses, segundo año de bachillerato para graduarme, a 2 meses, 3 meses, todavía no sabía qué quería estudiar en la universidad. Y eso me generó mucha ansiedad. Y al final terminé tomando la decisión equivocada, porque por influencias familiares comencé a estudiar mercadotecnia y publicidad. Y me recuerdo que estaba en mi segundo año de mercadotecnia y publicidad y me sentía frustrado porque sentía que no encajaba, que no era lo mío. Obviamente, encontré el siguiente texto de la Biblia. Dice Salmo 32, 8, dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. A mí me impresionó mucho porque dice que Él nos enseñará el camino y nos va a aconsejar qué tenemos que hacer. El detalle es que muchos de los jóvenes dicen, es que no sé, es que yo no escucho la voz de Dios. Es que yo no sé si Dios me va a hablar. Y si Dios escoge algo que a mí no me gusta, yo le quiero aclarar de que Dios no va a escogerte algo para lo cual tú no estás listo y algo que tú no vas a amar. Porque dice la Biblia que los pensamientos de Dios son buenos y no malos para cada uno de nosotros. Entonces, Dios te va a dirigir para lo que verdaderamente ha sido creado y para lo que tú vas a amar. Pero ¿cómo habla Dios? A través de su palabra. Exacto. A través de su palabra. Si aquí hay algún joven que está viendo este video y no sabe qué estudiar en la universidad o qué carrera tomar o de qué trabajar o qué hacer con esa situación y dice, es que yo no escucho la voz de Dios, es porque probablemente has descuidado la lectura de la palabra. Probablemente has descuidado tu devocional personal, porque en intimidad es donde el susurro del Espíritu Santo llega al corazón y te dice, hijo, es por este lado, vas a hacer esto. Y aunque el camino se vea escabroso, hermano Julio, bueno, la Biblia dice que hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto, pero el Señor dice, no te vayas por el camino ancho, sino quite por el camino angosto, ese camino incómodo, donde vas a tener que quizás dejar hasta piel de manera figurada por buscar la voluntad de Dios, pero que al final trae recompensa. Entonces, yo creo que si aquí hay un joven que no sabe qué estudiar, qué hacer con su vida, preguntarle al Señor, como dice Salmo 32:8. Sí, sí, claro. Y es que a veces va a parecer como eh, que no vemos nada, ¿no? Abraham le dijo, o sea, sal de tu tierra y de tu parentela a una, o sea, que yo te voy a enseñar. Y en el camino le iba enseñando el Señor, ¿no? Entonces, y no veía nada, no veía nada de tierra, no veía nada porque todavía ni le estaba diciendo por dónde, pero es el paso a paso, día a día, día a día. Y Dios nos ha dado diferentes talentos, diferentes habilidades. Y cuando Dios nos va a llamar a hacer algo, alguna carrera, es porque Él sabe que nos va a gustar y que va a ser de bendición, no solo para mí, sino que va a ser de bendición para el servicio de las demás personas, de los demás hermanos, y que nos vamos a sentir como peces en el agua, ¿no? Quizás, o sea, ¿eso por qué? Porque, como mencionaba, no hay nada mejor que estar en la voluntad de Dios. Correcto, sí. Vuelvo a repetir, si tu ansiedad es que no sabes qué estudiar en la universidad, entonces vuelvo a repetirte, busca al Señor. Como dice el versículo de Proverbios, Él te va a aconsejar, Él te va a guiar por el camino recto y es por eso que le animamos, busca al Señor. Pero algo que también he visto que a los jóvenes le causa ansiedad, le causa incertidumbre, es cuando toca a la puerta de su vida la enfermedad.
la enfermedad, de repente una noticia alarmante, de repente se da cuenta que su mamá tiene cáncer, o que quizás él tiene una enfermedad que quizás no es mortal, pero no sabe cómo para lidiar con esa enfrentarlo. enfermedad. Eso genera incertidumbre de que me voy a sanar, Dios me va a sanar o Dios va a sanar a mi familiar, voy a morir. ¿Cómo enfrentar esa incertidumbre? Claro, y eso mucho más con los jóvenes, porque cuando estamos jóvenes pensamos que somos los dueños del mundo, que nada nos va a afectar, Ujú. que somos imparables, que todo lo podemos, nos creemos todos poderosos, ¿sí? El problema es que, como mencionaba, la enfermedad puede llegar a cualquier edad, puede llegar a cualquier edad. Por ¿No? medio de un Entonces, accidente algo automovilístico. imprevisto, ¿sí? Correcto. Porque puede decir, incluso alguien puede decir, ya tener planes en el futuro, de decir, yo voy a estudiar esta carrera porque tengo estos talentos, yo sé que es la voluntad de Dios y que ya voy a hacer en esta universidad y por eso he sacado esta nota porque ahí me piden un promedio de tanto, entonces me he esforzado. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento, antes pasa una situación, ¿sí? Obviamente va a crear una incertidumbre en el futuro, va a crear una duda, ¿sí? De que algo inesperado, algo incierto acerca del futuro. Pero en Filipenses, Pablo nos dice en Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios Mm. en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y qué bueno es que, por eso es que nos habla aquí en la palabra. Si nosotros cuando nos volvemos a la palabra, cuando escudriñamos la palabra, ciertamente el Señor nos va a hablar. Y eso es bien, bien clave, ¿no? O sea, la paz de Dios. O Sí. sea, te va a dar paz. O sea, si estás con esa duda de que no sé, pero la paz te va a crear el Señor que sobrepasa todo entendimiento. Y aunque estés enfermo, aunque tus padres estén enfermos o que haya una situación grave que incluso pueda ser hasta de muerte, la paz de Dios que sobrepasa, por eso es que dice, ¿no? Sobrepasa todo entendimiento. Quizás para las demás personas decir, bueno, ¿y este qué onda? ¿Qué tiene, verdad? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué está tranquilo? ¿Por qué está en paz? Bueno, porque es el Señor de la paz que nos da de su paz, ¿no? Que sobrepasa todo entendimiento. Ahora bien, quizás referente a la enfermedad, algo bien importante que hay que aclararle a todos los que nos están viendo es que la enfermedad no es un castigo de Dios, porque la incertidumbre comienza cuando nos dan la noticia, a veces estamos tan quebrados emocionalmente por esa noticia que lo primero que pensamos es, Dios me está castigando. Cuando la Biblia enseña todo lo contrario, la Biblia enseña de que Él llevó todo nuestro castigo en la cruz, sino que la enfermedad puede ser una consecuencia genética, puede ser una consecuencia de malas decisiones o sencillamente también es parte del proceso de Dios para nuestra vida. Eh, no sé si habrá alguien que tendrá alguna enfermedad y eso le genera incertidumbre. Puede ser un padre o una madre de familia que dice, esta enfermedad me puede matar y yo tengo a mi hijo adolescente o a mi niño pequeño y no sé qué va a pasar con él si yo me muero. Yo quiero recordarle algo. Número uno, esa enfermedad no es un castigo de Dios. Número dos, te quiero recordar que esa incertidumbre ha surgido en su vida porque ha olvidado o ha ignorado la naturaleza de Dios. Dios nunca, el Señor va a hacer algo para dañarlos. Y número tres, el Señor lo acompaña en medio de ese proceso. A mí me impacta mucho lo que dice Isaías 43, verso 2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te cubrirán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará. Me impacta mucho ese versículo porque la enfermedad es como pasar por el fuego y sentir que literalmente nuestra esperanza de vida, nuestras metas, nuestros sueños se están quemando. Pero tranquilo, tranquila, el Señor está con usted. El Señor tiene cuidado de usted. Y quiero agregar la experiencia de un siervo de Dios que está en la presencia del Señor, de David Wilkerson.
yo escuché una prédica de ese pastor norteamericano que el nieto de él le diagnosticaron leucemia a tan temprana edad, 3 años me parece, y tenía que ir constantemente al hospital y de repente una madrugada le habla a su hijo y le dice, papá, necesito que vengas acá al hospital porque está ya muy grave mi hijo y te necesito que estés acá dándome apoyo espiritual, emocional, orando por mí. David Wilkerson junto a su esposa llegaron al hospital y cuando llegan al hospital le dan la noticia que su nieto ha fallecido. Él buscó una esquina de ese hospital y comenzó a orar y le comenzó a decir, Señor, ¿por qué tú me has usado a mí para poder traer? He visto cómo tú sanas a personas en mis cruzadas, paralíticos caminan, ciegos han vuelto a ver, Señor, ¿por qué no sanaste a mi nieto? Y, y dice que la voz del Espíritu Santo le dijo, David, yo nunca voy a hacer algo para dañar, nunca. Hermanos, hermanas, el Señor nunca va a hacer algo para dañar. Cuando usted confía en la soberanía de Dios, la incertidumbre se va. Pero el Señor nunca va a hacer algo para dañarlo. Ninguna enfermedad sorprende al Señor. Sí. Y otra área que yo noto que también genera mucha incertidumbre es la economía, la parte económica. Claro, y es que es una situación a nivel mundial, no es algo de que solo sea en pocos países, es una situación siempre de incertidumbre, qué va a pasar, cómo están subiendo los precios, los salarios no alcanzan, entonces ya mi hijo va a tener que ir a la universidad el siguiente año, ¿de dónde voy a sacar dinero para pagarle? Pero cuando descansamos en el Señor de que Él es nuestro proveedor, ciertamente vamos a ver milagros, ¿sí? Como los vio Israel, ¿no? O sea, que cada día tenían el maná a diario, su ración, lo que necesitaban. Y así lo veremos. O sea, no importa de que haya toda esa incertidumbre de recesión, de inflación, de más pobreza, siempre Dios tiene el control. Y mencionaba uno de los atributos, bueno, todos los atributos de Dios son espectaculares, ¿verdad? Pero la soberanía, cuando descansamos y reposamos en la soberanía de Dios, en que Él tiene el control de todo, en que Él tiene el control de nuestra vida, de todo lo que pasa alrededor, de que a Él no le sorprende nada, que todo está bajo su soberanía, bajo su control. Entonces vamos a entender de que a pesar que la economía no pinte para bien, Dios va a proveer. Dios se va a encargar. ¿Por qué? Porque Dios se ha comprometido ciertamente con el ser humano, pero más que con el ser humano, Dios se ha comprometido consigo mismo. Y las promesas de Dios son, y porque presta su nombre y porque no puede jurar por alguien mayor, sino que jura por él mismo, se compromete con sí mismo, con sus atributos, de que Él nos va a proveer, de que no, bueno, la palabra dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. O sea, Dios va a proveer. Y aún en esas etapas de transición, tal vez de crisis económica, para algo Dios lo está usando. Comparto una experiencia personal. Voy a confesar mis secretos. Fíjese que cuando yo era novia de Vilja, ya andábamos por los 3 años, 8 meses, o quizás menos, 3 años cumplidos. Comenzamos a hablar de boda. Bueno, yo le había prometido a ella casarnos a lo mucho 4 años de noviazgo y casarnos. Entonces andamos por el tercer año y ya comenzamos a hablar de bodas, pero me generó ansiedad, incertidumbre, la parte económica, porque Vilja tenía un emprendimiento de bisutería, bien me acuerdo, y el Señor usó mucho ese negocio para bendecirnos en un futuro, pero no era algo estable, no tenía un salario estable, era de acuerdo a cómo le iba en el negocio. Y en mi caso yo tenía una ofrenda pastoral, voy a decir la ofrenda porque también el Señor hizo milagros con esa Claro. ofrenda, era una ofrenda mensual de $140 y me descontaban AFP y seguro, obviamente, ¿verdad? Entonces, me recuerdo que me entró una ansiedad, me entró un miedo
que lo hablaba con un amigo, él se llama René Orellana, bien me recuerdo, y le decía, no, tengo miedo a casarme, pero no porque no la ame, sino que no sé si voy a ser capaz de poder salir económicamente porque yo gano esto, ella también gana esto y yo lo veo insuficiente y hay que pagar casa, hay que pagar luz, agua y la comida y el dinero de la gasolina, los pasajes del bus y si de repente uno de los dos se enferma, ¿cómo vamos a hacer? Y bueno, yo expresando toda mi ansiedad. Y me recuerdo que me topé con este versículo. Salmo 37, versículo 25. Dice, yo fui joven y ya soy viejo y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Y fíjese que cuando yo recordé esa promesa bíblica, me dio paz, porque mi justicia no cae en lo que yo he hecho o en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Cristo hizo en la cruz y en lo que Él ha prometido hacer por nosotros, a aquellos que le tenemos fe a Él. Tomé la decisión de casarme con $140. Y hoy, 13 años después, vemos hacia atrás con Vilja, vamos a cumplir 13 años el 28 de enero. Y claro, siempre hay desafíos económicos, pero vemos la fidelidad de Dios y vemos que esta palabra se ha cumplido, que no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Quiero aclararle a todos los jóvenes o a las personas que nos están viendo acá, es de que la economía siempre va a haber incertidumbre, Inestable. va a ser inestable, siempre. Es por eso que el apóstol Pablo sabiamente decía, he aprendido a vivir en abundancia como en escasez. ¿Por qué decía eso Pablo? Porque Pablo sabía de que al fin y al cabo el Señor nunca lo iba a desamparar. Y hemos visto milagros con Bilha, milagros de provisión eh, de manera sobrenatural y milagros que hasta en cosas pequeñas. Yo me recuerdo muy bien, Julio, que en una ocasión yo me llevé el vehículo a mi lugar de trabajo donde era maestro de educación cristiana y cuando yo regresaba, me recuerdo muy bien que pasé un bache y de repente cuando pasé el bache, las llantas tenían un ruido raro, un ruido extraño y me orillé y me bajé y efectivamente un tornillo se le había metido a la llanta. Y yo me recuerdo que lo primero que pensé fue, ¿y hoy cómo hago? Porque económicamente no tenía el dinero para comprar una nueva llanta. Faltaba como una semana para que me dieran la ofrenda pastoral. Y entonces me regreso yo bueno, me fui a la casa y bajó Vilja y vimos el tornillo y me dice, ¿y cómo hacemos? Ahí dejémoselo para que no se salga el aire. Algo va a pasar. Pero de repente yo creo que alguien Vilja, creo que de esos préstamos que uno le hacen a sus suegros, pero al fin y al cabo terminan siendo ofrendas, ¿verdad? Pero nos prestaron el dinero para ir a arreglar al día siguiente. Yo fui a la llantería y me recuerdo que llegué donde el señor y le mire, la llanta adelante, la llanta derecha, tiene un tornillo, ¿me la puede sacar, por favor, y rescatar la llanta? Sí, sí, sí. Bueno, yo me senté a leer el periódico, la parte deportiva, y de repente me dice el señor, disculpe, don Herbert, ¿seguro que la llanta de derecha de adelante era? Sí, no, si esta llanta está como nueva, venga a verme. Y no tenía nada. Entonces yo le dije, pues perdón, quizás es la del lado izquierdo, le digo. Y se va, está bien, siéntese. Se revisa la del lado izquierdo. No, hombre, don Herbert, no tiene nada. Mire, me revisó las 4 llantas. Mire, yo hasta penado me sentí con el señor llantero. Me regresé y le digo, Vilja, no tiene nada la llanta. Y Vilja me dice, Herbert, si yo hasta toqué el tornillo, ahí lo tenía insertado. Pero es que esa es la misericordia, la bondad del Señor. Y de repente yo sé que también usted o los que nos están viendo tienen testimonio de que el Señor me proveyó para terminar la universidad. El Señor hizo esto para poder comprar la medicina. El Señor me sacó de esta deuda. Porque el versículo se cumple. No he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Se cumple. Claro. Sí, creo que a veces Dios es que nos permite saborear ese milagro, por ejemplo, en ese caso, o muchas veces sin darnos cuenta. Sí, o sea, sin darnos cuenta, Él está siempre con nosotros
Y por eso es que siempre, ¿no? El orar sin cesar, creo que se refiere a eso de que pasamos todo el día 24/7, o sea, siempre en la presencia de Dios, porque sí a veces nos quedamos boca abierta, ¿no? O sea, es, wow, como exactamente lo que yo necesitaba para el momento que yo necesitaba. Y a veces es Dios tan bueno que nos da mucho más, ¿no? Pero cuando lo vemos a Dios, no solo en esos momentos de crisis o esos momentos en que vemos la provisión, sino que en todo momento. Porque muchas veces solo apelamos de que, híjole, estoy en una crisis, necesito, pero sí, pero ¿y todos los días? Todos los años que hemos vivido, Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha estado proveyendo, aunque tal vez no lo hemos percibido tan tangible como un milagro extraordinario, pero Dios siempre ha estado ahí proveyendo. O sea, si nosotros nos hacemos memoria, quizás lo que ya estamos más grandes, decimos, ¿cómo logré pasar esto? ¿Cómo logré la universidad? ¿Cómo logramos tener casa? ¿Cómo logramos tener un carro? Puede decir un matrimonio. O sea, ¿cómo le dimos esta educación a nuestros hijos si era un colegio privado y haciendo cuenta, pues sumando, restando, no nos ajustaba el dinero, pero ¿cómo? Entonces, y en otras cosas, ¿no? O sea, Dios bendiciendo a través de otros hermanos, Dios bendiciendo a través de que no nos enfermamos, Dios bendiciendo de muchas maneras, porque cuando descansamos en Él y le damos toda nuestra vida a Él, o sea, Él se va a encargar de todo. Independientemente cuál sea su incertidumbre, qué es lo que le genera ansiedad, si es una enfermedad, si es la escasez, si no sabes qué quieres hacer de tu vida, solo hay un consejo que puede marcar un antes y un después y vencer tu incertidumbre. Y eso está en Salmos, capítulo 34, versículos 4, 5 y 6. Son uno de mis versículos preferidos porque cuando yo ha llegado la incertidumbre y surge la frase célebre, ya no sé qué hacer. ¿Hoy qué hago? Este es el versículo que el Señor me recuerda a mí y dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Solo tiene que hacer una sola cosa. Busque al Señor. Y es lo último que a veces hacemos. Correcto. Buscamos acá, buscamos. ¿Y vos qué crees? ¿Y vos qué pensás? Le voy a preguntar a mi tía, allá a mi amigo. Y es lo último que hacemos. El Salmo nos invita, busque a Jehová y él me oyó. Y me encanta porque después hay una acción. La acción es libertad. Y me dice, y me libró de todos mis temores, el temor al futuro, el temor de vencer la escasez, el temor de cómo enfrentar la enfermedad, el temor a la muerte. Correcto. Hay gente que no pueden desarrollar bien su vida social porque tienen miedo a la muerte. Correcto. O sea, ¿de qué va a pasar? ¿Y si me muero? ¿Y qué pasa? ¿Habrá algo después? Pero sabemos que como cristianos, obviamente, sí hay una vida eterna, una vida de gozo, una vida de una paz extraordinaria, de un gozo extraordinario que nunca va a parar, ¿no? Y Pablo lo decía de que se quedaba en ese conflicto, ¿verdad? Si quedarse aquí en la tierra vivo, seguir predicando porque le era útil a sus hermanos, pero también le llamaba, ¿no? De que también quería estar en la presencia del Señor para disfrutar de Él. Entonces, muchas veces nos puede el enemigo venir a atacar con esa incertidumbre y ¿estás seguro? O sea, si te morís ahora, ¿estás seguro? ¿Por qué? Bueno, muchas veces nos empieza a dar ideas acerca de la salvación, pero cuando recordamos de que nuestra salvación no depende de nosotros, sino que es un regalo de Dios, que es completamente por gracia, nosotros a consecuencia de eso podemos descansar en el Señor y actuar de manera de el resultado que tiene el ser salvos por gracia, ¿no? O sea, y tener la plena seguridad. Claro, nuestra mente finita no puede comprender la dimensión tan grande de estar en la presencia manifiesta de Dios, ¿no? Hay un versículo que
para aquellos que tienen miedo, ¿qué pasará después de la muerte? Solo pasa una cosa y es vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús. Todos aquellos que hemos confiado y hemos puesto nuestra fe en el Señor, tenemos vida eterna. Estas son palabras registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28 al 30, dichas por Jesús. Dice lo siguiente el Señor: yo les doy vida eterna y nunca, me encanta, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, el único Dios verdadero, el camino, la verdad y la vida, aquel que murió y resucitó al tercer día, no porque seamos perfectos, no porque nos lo merezcamos o no porque somos buenas personas, sino que todo lo contrario, somos pecadores. Como dice el apóstol Pablo, todo cristiano se debería identificar con esa frase de Pablo que dice: yo soy el peor de los pecadores, el más vil de los pecadores. Esa es nuestra postura como cristianos. Somos pecadores, pero pecadores redimidos. Redimidos por la sangre preciosa de Cristo y que vamos en busca de la santidad, pero no es por obras tener la vida eterna, sino que es por fe. Y la fe es esta, que nosotros hemos creído que Jesucristo nos ha dado vida eterna a través de su resurrección y que nadie nos arrebate de sus manos. Es por eso que no le tengas miedo a la muerte, porque después de la muerte te aseguramos que hay una vida y es eterna. Y si tú has puesto tu confianza en Cristo Jesús, no tenés por qué tener miedo. Vas a ver la gloria de Cristo cara a cara. Y sé que hay alguien, Julio, que no ha aceptado a Cristo y que se topó por casualidad este video. Se topó por casualidad este video, alguien se lo ha pasado, pero tiene ansiedad referente a la muerte, siente que no puede dormir, que no puede tomar el autobús o que le da miedo manejar porque tiene miedo a chocar, a tener un accidente y morir. ¿Qué le podemos recomendar? Solo hay una solución y es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Sí? Entonces, si estás ante esa duda, esa incertidumbre, que quizás esa ansiedad, incluso pueden llegar pensamientos con ideas suicidas de quitarte la vida porque la duda y la incertidumbre te está atacando, Cristo es la solución. Acéptale como tu Señor y como Salvador y todo va a ser diferente. No quiere decir que no va a tener dificultad, pero hay una gran diferencia entre llevar las dificultades sin el Señor y en las manos y bajo la cobertura, bajo las alas del Señor. Quiero mencionar este salmo del Salmo 36, donde dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Así es. Solo les quiero recordar algo. Independientemente cuál sea la incertidumbre que usted tenga. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Planes de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. No tengas miedo a la incertidumbre. Vénsela a través de la fe en Cristo Jesús. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos en un podcast más de SDC. Le queremos recordar lo siguiente: nuestros cultos de jóvenes son acá en Iglesia Cristiana Josué de la ciudad de San Miguel. ¿A partir de qué horas, hermano Julio? 5 de la tarde, sábados. Todos los sábados, 5 de la tarde. También tenemos nuestras diferentes redes sociales de la iglesia: Iglesia Cristiana Josué San Miguel, Facebook, Instagram, YouTube. Nos puede buscar ahí, puede escribirnos y cualquier cosa
nosotros también podemos responder ahí. Si usted necesita consejería, también puede escribir a las diferentes redes sociales que tenemos, porque lo importante es que juntos superemos toda adversidad a través de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Julio, por acompañarnos. Con todo. Que el Señor les bendiga. Dentro de poco, SDC Night, mes de noviembre. Les esperamos para que se conecten. Bendiciones. Bendiciones.